Agradecimiento por, un agradecimiento por esta invitación tan importante. De verdad que para mí es un gusto compartir con ustedes. Estamos aquí desde la hermana República de Colombia, compartiendo estas vicisitudes que tenemos por las alteraciones políticas que comparte cada país nuestro. Pero como siempre, tenemos que ponerle a esto una buena vibra, una buena actitud y seguir adelante. Definitivamente nosotros los enfermeros somos los que tenemos que avanzar en el cuidado de la vida y la salud de las personas. Y parte de eso es la presentación que traigo hoy, doctora. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí, estimado Daniel, se observa muy bien, puede iniciar sin ninguna dificultad. Perfecto, vamos a ver si puedo aquí cambiar. Listo, ya. Vean, el solo título, cuando me senté a hacer esta presentación, dije, bueno, como estoy de últimas, generalmente a la persona que le toca de últimas, probablemente ya está todo dicho, pero creo que es una alegría poder decir cosas que definitivamente se nos han olvidado. Y este es el tema, enfermedades olvidadas, pero sobre todo personas desatendidas. ¿Cuál es el papel de nuestra profesión? ¿Qué es lo que tenemos que probablemente empezar a hacer los enfermeros en este proceso de trabajo, que no solamente es de cuidado directo, sino también el papel de la investigación, pero también el papel de congregar a la sociedad? Bien lo decía la doctora que me antecedió, la investigación cualitativa es importantísima. Yo estoy hace 28 años trabajando en el área de la investigación cualitativa. Estuve algún tiempo yendo a Venezuela a participar con nuestros colegas en este proceso. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que me parece importantísimo y precisamente es recordar un poco el tema de las enfermedades olvidadas. Recordemos, para definirlas, que son un grupo de enfermedades fundamentalmente parasitarias. La mayoría de enfermedades olvidadas tienen como vector un parásito, también un virus o eventualmente algunas bacterias. Y estas enfermedades afectan principalmente a poblaciones que viven en las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Y ahí tenemos a toda nuestra América Latina comprometida en esto. Y aparte de eso, estas enfermedades olvidadas se presentan en los grupos que están en situación de pobreza o marginalidad. Y ustedes saben que en términos generales, en el 30-35% de las poblaciones de nuestros países tienen estas características. Entonces no es poco lo que nos toca hacer. A partir de la traducción literal del inglés, o porque a veces la tomábamos del portugués, las enfermedades desatendidas o enfermedades olvidadas son también llamadas hoy en día en el vocabulario técnico enfermedades negligenciadas. La palabra negligencia quiere decir que se nos ha olvidado, que ya no la tomamos en cuenta, que no nos interesa, y algo mucho más duro a veces, que no nos importan. Por eso estamos hablando de negligencia. Es un compromiso y una responsabilidad también brindar cuidado a estas personas, pero a veces las olvidamos. Se estima que más de 1.000 millones de personas sufren una o más de estas enfermedades en el mundo, o también viven en zonas que son susceptibles de contraer esta enfermedad. Personas que viven generalmente con riesgo. Mosquitos tenemos en todos los países de América Latina. Calor tropical tenemos en la mayoría de países de América Latina, y entonces, de alguna manera, todos y cada uno de nosotros estamos susceptibles a estas enfermedades. Algo también que me parece importante es que recordemos que la mayoría de estas enfermedades, como les había dicho, se caracterizan por ser de transmisión vectorial, es decir, que hay una cadena de transmisión, eh, y hay una relación directa entre el microorganismo y las personas, porque generalmente hay una cadena de transmisión. Muchos de nuestras sociedades hoy en día conviven con animales. Por lo menos en mi país está de moda tener mascotas, y creo que esa es una tendencia relativamente mundial. Entonces, ese es otro riesgo también que tenemos. Parte de la problemática que tenemos en salud pública, de la que nos estamos enfrentando en la actualidad, es que para estas enfermedades no tenemos tratamientos eficaces y que no tengan efectos adversos.
Y obviamente uno de los grandes desafíos es que para la mayoría de estas enfermedades no tenemos vacuna. El ejemplo concreto es el área en el que hoy en día estoy desarrollando mucho mi trabajo, que es la enfermedad de Hansen o la lepra. Y para esta enfermedad de 6.000 años de acompañar al hombre, llevamos 6.000 años y no hemos podido producir una vacuna para esta enfermedad. Y para muchas otras de estas enfermedades desatendidas pasa lo mismo. La pobreza también hace que las personas no representen un mercado lucrativo para los laboratorios. Y estos laboratorios prefieren hacer investigaciones e invertir todos sus activos en el desarrollo de fármacos para enfermedades más globales, para enfermedades que generan mucho más gasto y que les van a generar ellos más ingresos. Tenemos que recordar que el número de casos de cada una de estas enfermedades es relativamente bajo frente al número de hipertensos, frente al número de personas con diabetes. Una enfermedad de Hansen, por ejemplo, no significa absolutamente nada en términos numéricos. Y algo que es también importante es que la mayoría de veces estas enfermedades terminan siendo crónicas. Entonces, para los laboratorios tiene pues mucha mayor rentabilidad mantener un medicamento durante toda la vida o por largos periodos. Desafortunadamente, las enfermedades desatendidas son de un breve periodo. La mayoría hoy en día son curables. Y si uno hace el tratamiento a tiempo, no van a generar mayores dificultades. Entonces, esto también para los laboratorios, pues no es muy interesante. A todo esto le vamos a sumar también el bajo poder adquisitivo de las personas que están afectadas, la falta de políticas del Estado, y también la falta de interés de nuestros gobiernos por trabajar en desarrollar medicamentos para estas enfermedades. Las organizaciones no gubernamentales tampoco es que les guste mucho trabajar esto, y el sector académico también las está olvidando. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de la lepra, aquí en Colombia, no sé qué está sucediendo en este momento en Ecuador, por ejemplo, o en Venezuela, pero la lepra en este momento no se está llevando a cabo su enseñanza en los currículos de medicina ni de enfermería. Es una enfermedad que ya hemos olvidado y que en la calle mucha gente cree que ya no existe. Y en medio de todo este contexto que les estoy diciendo, tenemos también que recordar que las enfermedades desatendidas causan hoy en día una gran morbilidad y mortalidad en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, de todos los medicamentos que se aprobaron entre el 2000 y el 2011, solo el 4% correspondían a medicamentos para el tratamiento de las enfermedades desatendidas. Mientras que estas enfermedades desatendidas, la carga de estas enfermedades hace el 11% de la morbilidad a nivel mundial. Entonces, dense cuenta ustedes que hay un desbalance interesante entre la carga que ejercen las enfermedades y la cantidad de medicamentos que hay para tratarlas. Otra cosa es que tenemos que recordar que en el informe de la OMS se estableció una nueva agenda con las metas de aquí al 2030 que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, y todos sabemos que se llama la Agenda 2030, de la cual ya pasamos 3 años, nos quedan 7 años para cumplir esa Agenda 2030, y creo que es un reto muy grande. Como les digo, ya nos quedan solamente 7 años. Vamos a ver algunas cifras importantes. Miren ustedes, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que 1.740 millones de personas todavía están enfrentándose a estas enfermedades, y que las enfermedades desatendidas son responsables por lo menos de 500.000 de muertos por año. Vayan viendo ustedes la magnitud de la cosa. La organización no gubernamental donde yo trabajo hoy en día es la DAO. Vean ustedes, ahí estamos en este momento en 19 países del mundo, pero a partir del año entrante ya no estaremos en América Latina. Ya en América Latina no habrá apoyo para los países de Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay en la lucha contra la lepra. Se van a quedar los ministerios de salud de estos países solos desarrollando las actividades. Es una ayuda generalmente de unos
les alcanzo a decir yo, más o menos 1,500,000, casi 2 millones de euros anuales que se destinan, ya no vamos a tener esa ayuda. Y si ustedes ven, este es el mapa de la pobreza en el mundo. Y al lado del mapa de la pobreza en el mundo, miren ustedes lo interesante, cómo se nos presentan la distribución de las principales enfermedades tropicales. Vean ustedes cómo en este mapa y cómo en este mapa, donde hay pobreza, hay enfermedades tropicales desatendidas, desafortunadamente. Entonces el panorama no es muy alentador y el reto para enfermería empieza ya a vislumbrarse desde los datos que les estoy dando. La Organización Mundial de la Salud también ha calculado que 2.400 millones de personas no tienen todavía instalaciones sanitarias básicas, como inodoros o letrinas, y 660 millones de personas continúan bebiendo agua de fuentes no mejoradas. Es decir, que tenemos aproximadamente 2.000, casi 3.000 millones de personas en riesgo de adquirir algún tipo de enfermedad de estas, y creo que no nos estamos preparando para su cuidado y para su atención. Estas enfermedades tropicales son causa de ceguera, son causa de desfiguración, de mutilación, de debilidad para cientos de millones de personas que viven en barrios suburbanos marginales y en regiones del mundo en donde la pobreza nos pega mucho más duro. Entonces vean ustedes ese panorama que estamos configurando y que de pronto no conocíamos o tal vez no recordábamos o no estábamos muy conscientes. Estas enfermedades eran antiguamente prevalentes en varias zonas del mundo, pero en la actualidad están restringidas a la zona tropical y subtropical, donde el agua es insalubre, la higiene y el saneamiento son insuficientes y obviamente las condiciones de vivienda no son adecuadas. Creo que cuando estoy hablando de esto, estamos recordando muchos de los pueblos de nuestros países vecinos, de nuestros países hermanos. Cuando yo viajo al Perú, al Ecuador, a Venezuela, me encuentro con regiones que son como si estuviera en mi país y son regiones que todavía están olvidadas, que no han avanzado mucho y regiones a las que los servicios de salud todavía no han llegado. Y si llegan, no llegan con la calidad necesaria. Y estas poblaciones que viven en zonas rurales remotas, en barrios marginales o inclusive en zonas de conflicto como es en mi país, son las poblaciones que corren mayor riesgo de sufrir estas enfermedades. Aquí solamente para que ustedes vean un calendario que hemos montado para que no olvidemos que por lo menos cada día del mes podemos estar pensando en alguna de estas enfermedades. Solamente una muestra de las enfermedades a las que me estoy refiriendo. No voy a entrar en detalle en cada una, pero vean ustedes, por ejemplo, qué importancia la enfermedad de Chagas, el tracoma, la úlcera de Buruli, que algunos no conocemos ni siquiera que existe. Está incrementándose de una manera impresionante la úlcera de Buruli. Tenemos la rabia inclusive, la leishmaniasis, el pian, que algunos no conocemos el pian. El pian es una parapecia espástica del Pacífico y es una enfermedad bastante incapacitante. Los tricocéfalos, el chikungunya, que ya pasamos esta epidemia de chikungunya del año 2016, pero que en cualquier momento vuelve a pasar. Recuerden que tenemos un mosquito que es culpable de 3 enfermedades al tiempo, y es muy difícil combatir este vector. Y dentro de eso les quería mostrar en el contexto que les estoy hablando cuáles son estas enfermedades infecciosas que están candidatas a la eliminación para el 2030, cuáles son las que deberíamos eliminar, que son varias de las que les nombré atrás. Vean ustedes el valor tan importante que aparece ahí, la sífilis congénita, compromiso grandísimo para la salud materno-infantil, la sífilis congénita. Y enfermedades que a veces olvidamos que existen, ¿no? La fascioliasis, una bacteria que acaba con los tejidos de la piel y se nos olvida. La filariasis linfática, impresionante los daños de la filariasis linfática y se nos olvida. La oncocercosis. En América, en el mundo, tenemos en Colombia el orgullo de haber sido el primer país del mundo en el año 2013 que eliminó de su territorio la oncocercosis. Hoy en día en Colombia comer carne de cerdo es lo mejor que podemos hacer
tenemos el tratamiento de carne de cerdo mejor en el mundo y estamos libres de esta enfermedad que era el gusano del ojo. No sé si alguna de ustedes recuerda el gusano del ojo, que era muy peligrosa. Nosotros ya estamos libres de esto, pero pues fue una lucha casi de 45 años. Y miremos, cuando hablamos de personas desatendidas, ya empezamos a mirar qué es lo que nos compromete a nosotros en enfermería, que es nuestro compromiso, el cuidado de las personas. Vean ustedes ahí, 1.500 millones de personas en el mundo están afectadas por estas enfermedades, como yo les decía a ustedes. Y cada día mueren 8.000 personas a causa de enfermedades que en realidad tienen solución. 8.000 personas diariamente. Hoy hablando aquí, mientras nosotros estamos en este congreso, 8.000 personas murieron por alguna de estas enfermedades. Son millones de muertes cada año que podrían evitarse, pero que por falta de voluntad y de interés están pasando desapercibidas. Y enfermería no puede cerrar los ojos a esto. Y estos enfermos están fuera de las agendas de la investigación farmacéutica, de los gobiernos, de los medios de comunicación y también en su mayoría son desconocidos para la sociedad. Una enfermedad tan conocida en alguna época como la lepra, ustedes salen hoy a la calle, hagan el ejercicio y pregunten para que vean que la mayoría de veces la gente les va a decir, ¿la lepra? ¿Acaso eso ya no estaba erradicado? ¿Acaso la lepra ya no existe? Muchas personas consideran que la lepra no existe. Y todavía, por lo menos en Colombia, reportamos alrededor de 300 casos anuales. Brasil sigue reportando 28.000 casos por año. Países como Argentina, como Bolivia, siguen reportando alrededor de, Argentina 400 casos, Bolivia está reportando entre 70 y 80 casos, pero el sistema de búsqueda de ellos es todavía muy débil y nosotros creemos que por ahí deben haber unos 3 o 4 casos escondidos. Estaríamos hablando que Bolivia tiene un reporte, un subregistro, pero Bolivia también debería estar más o menos con unos 300, 400 casos anuales. Perú va como por 150, 200, pero también tienen problemas en el registro y en el seguimiento de los pacientes. Si bien los mosquitos, que son sus agentes transmisores, en la mayoría de las ocasiones están presentes en los países tropicales, las víctimas están por todo el planeta. Entonces, quiere decir que la lucha es bastante desafiante y no podemos cerrar los ojos. Los desafíos son diferentes. A veces para unas enfermedades de estas, el desafío es diagnosticarla. En otras ocasiones los tratamientos no son muy efectivos. Y a veces ni siquiera existen los tratamientos dependiendo del contexto. Y una enfermedad que no tiene tratamiento puede generar unas secuelas impresionantes. En el caso de la lepra, como les digo, el diagnóstico tardío nos genera una discapacidad de por vida y eso no podemos permitirlo. Otras veces existen los medicamentos, pero los pacientes no tienen acceso a ellos porque son costos muy elevados, porque los sistemas de salud tampoco los pueden adquirir o porque en los países no hay protocolos para administrar estos medicamentos. Y la mayoría de estos medicamentos no son inocuos, hay que estarlos vigilando porque pueden producir daño renal, pueden producir reacciones alérgicas que pueden complicar la situación clínica del paciente. Y estas 8.000 muertes que yo les decía a ustedes son evitables. Si podemos darle acceso a los tratamientos que existen, si podemos desarrollar nuevos medicamentos que se adapten a las condiciones del mundo en desarrollo, y si podemos tener un contingente de enfermeras fuerte, capacitado y comprometido para hacerle voz y eco a nivel mundial y recordarle a la gente que estas enfermedades todavía existen. Porque resulta que el común denominador que tenemos en estas enfermedades es el olvido del que viven las personas. Esta foto que les comparto ahí a ustedes es una foto muy común. Es un paciente que llega después de que ya siente que no hay posibilidades y de seguir trabajando y nadie le puso atención cuando fue a consulta o simplemente nunca encontraron tratamiento para él. Y esto es realmente es una cuestión de derecho humanitario. Entonces, es importantísimo que pensemos porque esto es un reto para la enfermería.
Y desde esa perspectiva, quiero dejarles una frase importante. Estas no son enfermedades que requieren solo de intervención clínica médica. Son enfermedades que requieren de acciones psicológicas, sociales y ambientales. Y ustedes saben que el cuidado de enfermería es integral e integrador. No podemos conformarnos simplemente con administrar unos medicamentos, porque es que también el daño que estas enfermedades hacen en el núcleo familiar en términos de la perspectiva de vida, de la calidad de vida y a veces de las secuelas que dejan una familia puede terminar completamente comprometida en su calidad de vida porque el paciente es completamente dependiente. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Recordemos que el personal de enfermería tiene un rol fundamental en la detección de estas enfermedades desatendidas y estas enfermedades siguen siendo un desafío para la salud pública. Otra cosa importante es que las enfermeras tienen el potencial de brindar cuidados integrales que realmente responden a las necesidades de los pacientes y la comunidad. Y nosotros tenemos una capacidad impresionante para trabajar en equipos multidisciplinarios, para congregar a nosotros, los colegas de otras áreas y para hacerles sentir que son también necesarios en el cuidado de estas patologías. Nuestra profesión es la más ampliamente conocedora de la persona y de sus necesidades. Y somos fundamentales para potenciar la salud pública y para contribuir al logro de las comunidades más sanas. Creo que quedó suficientemente demostrado el año pasado con la pandemia que el personal de enfermería estuvo ahí al frente y que gracias a las enfermeras y a muchas muertes también de enfermeras, pudimos dar respuesta positiva al control de la pandemia. También las enfermeras son administradores de confianza y se desempeñan con suficiencia en los entornos de la comunidad. Ustedes van a cualquier pueblo a ver en quién confían más las personas, las enfermeras. Confían mucho en las enfermeras y buscan mucho a sus enfermeras. Eso es un papel también que nos hemos ganado, es un mérito que tenemos. Y por último, las enfermeras son el personal de salud más capacitado para liderar la construcción de una cultura de la salud. Y eso no lo podemos perder, eso es algo que debemos nosotros aprovechar. Y aquí, entonces, entramos a lo importante. Miremos una ruta para el cuidado rápidamente. Una mirada aquí que tenemos, vean esto. 4 elementos importantes. Tenemos que contribuir a esto, a permitir que la gente tenga mayor control y mejore su salud. Y para eso estos 4 papeles claves y fundamentales: empoderar, mediar, defender y equipar. Tenemos que hacer a nuestras comunidades dueñas de sus propias capacidades. Tenemos que mediar entre las comunidades y los servicios de salud y los políticos también. Tenemos que defender los derechos de las personas cuando vemos que la persona no ha sido atendida, que la persona no está recibiendo el tratamiento, que a la persona no le escuchan, que no le dan la cita. Enfermería tiene que estar ahí en ese momento. Y tenemos también que equipar a las comunidades de conocimientos suficientes para disminuir el contagio en algunas ocasiones, limitar la cadena de transmisión, pero sobre todo tenemos que equipar a las comunidades para que puedan acompañar a sus enfermos y ayudarles en ese proceso de curación y de restauración de su nivel de salud. Y aquí comparto con ustedes algo que me parece muy lindo, y es cómo las enfermeras debemos fortalecer la acción de la comunidad, desarrollar habilidades personales, diseñar planes de autocuidado y gestión. El autocuidado aquí empieza a ser un elemento importantísimo, crear entornos de apoyo profesional y finalmente proyectar nuestra acción como profesionales. Y vamos a ver cada uno de estos elementos, cómo lo podríamos hacer. Esto no es una receta, pero es una posibilidad, y creo que los currículos de enfermería, y si me están escuchando algunos profesores, y sobre todo los profesores de la universidad que hoy nos acoge, en algún momento podríamos hablar un poco más de esto. Miren, yo con la experiencia que he tenido en lepra, tuberculosis, leishmaniasis, me convenzo cada día más que tenemos que aprovechar en el pregrado mucho de esto, porque aquí hay una acción muy importante que vamos a tener que hacer. 3 elementos importantes para poder fortalecer la acción de la comunidad. Debemos animar a nuestras enfermeras a colaborar con la comunidad en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones que repercuten en su salud y su bienestar.
la participación comunitaria, los diagnósticos comunitarios. Hoy en día cobran más valor que nunca. Ya no podemos seguir haciendo las acciones de arriba hacia abajo, completamente verticales. Es lo que diga el Ministerio de Salud. Es muy difícil hoy en día pensar en eso. Las acciones tienen que salir de abajo hacia arriba, pero hay que darle elementos a la comunidad para que pueda desarrollarlo. Tenemos que fomentar el papel de las enfermeras como defensoras del paciente. Miren qué importante es. Nosotros debemos dar la cara y darle voz a quienes no la tienen. Y aquí yo llevo 28 años haciendo investigación cualitativa para eso, precisamente para darle voz a las personas, para que una persona que tiene diagnóstico de lepra, ojo lo que estoy diciendo, tiene diagnóstico de lepra, yo no estoy diciendo que es un leproso, pueda, a través de nosotros, pueda decirle a la sociedad, aquí estoy tratando de sobrevivir y soy una persona con una discapacidad porque el sistema de salud no me diagnosticó a tiempo. Hay que darle voz a nuestras personas que son sujeto de cuidado. Y también tenemos que equipar a las enfermeras con datos e información para comprender los problemas de salud que se están produciendo en la comunidad. Y aquí para las profesoras que me escuchan, por favor, contexto para sus estudiantes. Los estudiantes como jóvenes que son, como adolescentes que son, hoy en día casi que no les interesa el contexto, no les interesan las cifras, no les interesan los datos. Todavía nuestros estudiantes en pleno siglo XXI, muchos siguen creyendo que la enfermería es solamente en el hospital. Y resulta que el área comunitaria es un área que es muy, muy fuerte para desarrollar todas las habilidades de la profesión. Ahí también podemos cuidar al individuo, podemos cuidar a la familia, a la pareja, a diferentes grupos sociales. Entonces, aún todavía tienen esta representación en nuestros jóvenes, pero sin contexto va a ser muy difícil. Otro elemento importante, desarrollar habilidades personales para todos los colegas que me escuchan. Tenemos que ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades y garantizar que tengan la información y el conocimiento necesarios para tomar decisiones informadas. No solamente Google. Nosotros tenemos que verificar esa información que tienen y ayudar a corregir esos errores. Tenemos que usar las habilidades de las enfermeras para sostener la alfabetización en salud de nuestros pacientes, de su familia y de la comunidad en general. La enfermera debe seguir siendo educadora en esencia. No podemos olvidar ese papel tan importante que tenemos de guiar a las personas a través de los conocimientos que nosotros tenemos, hacer procesos de transculturalización del conocimiento y adaptar nuestro conocimiento al lenguaje de las personas. Tenemos también que aprovechar las habilidades para ayudar a las personas a moverse por la complejidad de nuestros sistemas de salud. Muchas veces las personas no van a consulta porque no saben cómo hay que hacerlo y si llegan, nadie les explica o les pedimos un montón de requisitos y las personas no los cumplen y no pueden recibir el tratamiento ni pueden recibir la atención. También debemos fortalecer en la formación de enfermería competencias técnicas y de comunicación interpersonal. Hoy en día, recuerden ustedes, no sé, yo lo sufro todavía como profesor, tenemos dificultades con nuestros jóvenes para comunicarse, a ellos les encanta es el chat, casi no hablan y la mayoría viven en un mundo individual, ensimismados. ¿Y cómo hacemos para cuando estos chicos llegan en práctica a la comunidad? Yo no sé si después quieren hablar un poco conmigo, pero es que de verdad que es complejo para nosotros como profesores ver estos chicos que a veces no se comprometen y no es porque no quieran, no, están perdiendo las habilidades comunicativas porque este chat de WhatsApp y estas redes sociales nos están acabando la capacidad de comunicarnos, ya ni siquiera están escribiendo completo, están escribiendo mal el lenguaje también. Entonces es un reto bastante grande que creo que tenemos que asumir. Miren esto tan importante en esa ruta del cuidado, diseñar planes de autocuidado y gestión. Tenemos que empezar a hacer proyectos de intervención comunitaria con fondos de cooperación internacional, que el Estado también nos ayuda a eso, porque es que estos proyectos son vitales para visibilizar la acción en favor de las personas. Y aquí las universidades tenemos un papel importantísimo de tratar de traer recursos de afuera, recursos económicos para hacer proyectos con las comunidades. Y tenemos que fortalecer la capacidad de autocuidado
y poder acompañar a las personas en el manejo de sus problemas de salud. Y promover en el equipo también de salud la confianza y el reconocimiento que tiene la persona para cuidarse. Yo veo que muchas veces colegas de otras áreas, médicos, odontólogos, no creen mucho en que las personas tienen algún conocimiento y se pueden ayudar a cuidar. Nosotros como enfermeros sabemos que esto sí es posible y tenemos que hacer consciente a nuestro equipo de salud de que ese es un papel importante también. Crear entornos de apoyo profesional, miren, esto es clave y fundamental. Debemos facilitar la interacción entre varios grupos y sectores para poder intercambiar información y visibilizar la problemática que tienen las personas afectadas. Nosotros entre entre las enfermeras, los grupos de enfermería, no sé qué pasa, pero a veces no trabajamos en equipo, tenemos muchas envidias particulares y eso no nos permite avanzar como profesión. Y aquí tenemos que crear ese entorno de apoyo profesional. Tenemos que fortalecer el trabajo en red entre enfermeras y con otros profesionales que son responsables de la atención primaria. Tenemos que animar a las enfermeras también a asumir responsabilidades y ese liderazgo para que podamos trabajar de forma autónoma y también en equipo con la comunidad. Y desde mi experiencia personal, yo soy el asesor médico para América Latina de esta ONG internacional y me he dado cuenta de la necesidad que tenemos de tener más enfermeras en ONGs ejerciendo cargos directivos y cargos de administración que nos permitan potenciar el trabajo de las ONGs en favor de estas personas. Y por último, para no cansarlos más, proyectar nuestra acción profesional. 4 elementos importantísimos. Debemos promover la colaboración intersectorial y mostrar los resultados de nuestros trabajos con la comunidad. Estas enfermedades no solamente son del sector salud, el sector educativo tiene mucho que ver, el sector vivienda tiene mucho que ver, el sector de apoyo psicosocial tiene mucho que ver y somos nosotros los enfermeros los que podemos hacer esa articulación intersectorial. Y si trabajamos en alianza con otros profesionales, podemos alentar prácticas de salud muy positivas y que no se centren solo en la parte de la curación, como les decía al principio. Esto no es de curar las enfermedades, esto es de acompañar a las personas, inclusive una vez ya curadas. Son muchas las secuelas emocionales que quedan después de una enfermedad de Chagas, las que quedan después de estas cicatrices tan grandes que nos deja la leishmaniasis, por ejemplo, e inclusive la ceguera que nos puede producir la oncocercosis. Las enfermeras pueden promover también su acción en los medios masivos de comunicación y resaltar sus logros en las redes sociales. Esto es un elemento importantísimo. Es muy poco lo que ustedes ven a las enfermeras siendo invitadas a programas de televisión, participando en noticieros y creando, como decimos en Colombia, creando bochinche por todo lo que hacemos. Lo que no se muestra, no se conoce. Y no podemos seguir trabajando en el silencio, felices porque hacemos cosas bonitas, pero en silencio, y que solo lo conocen nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo. Eso no puede seguir siendo así. Y por último, y no por ello menos importante, debemos replicar las lecciones aprendidas o las experiencias exitosas. Todo esto debe ser un imperativo en la práctica cotidiana del cuidado comunitario. Y no sé si tengo tiempito para terminar contándoles qué hemos aprendido nosotros y ese aprender con H. Doctora, ¿me cuenta si me quedan 2 minuticos? Sí, adelante, cuenta con 3 minutos, adelante. Gracias. Entonces, miren, aprendidas con H, parece que no estuviera bien escrito, pero ese aprender con H lo tomamos del portugués, que me parece hermosísimo, y aprendidas es porque lo que hemos hecho y hemos aprendido lo hemos tomado para nosotros mismos, por eso la aprendemos con H. Viene del reflejo de prehensión que tienen los bebés. Si uno no coge para sí mismo, los aprendizajes terminan perdiéndose. Y por eso comparto con ustedes cuáles son esas lecciones aprendidas. Nuestra experiencia ha mostrado que los profesionales de enfermería tenemos una tarea e implicación histórica y efectiva muy importante en todas las actividades de cooperación internacional, pero desafortunadamente no vemos muchas enfermeras trabajando en ONGs y es un espacio maravilloso para demostrar lo que somos capaces de hacer.
Desafortunadamente, por ausencia de conocimiento y de sensibilidad social, la labor que hacemos en las ONGs, los enfermeros, y en general la labor que hacen las enfermeras suele ser desconocida y sobre todo poco reconocida. Pero cuando nos proyectamos y cuando magnificamos nuestro trabajo, somos capaces de mostrarle al mundo el valor que tenemos y obviamente esto va a cambiar en términos de reconocimiento. Miren esto tan importante, las enfermedades olvidadas conllevan una carga extraordinaria de estigma y las actitudes negativas que tienen las personas hacia ellas son una gran barrera que se presenta para que se detecten tempranamente. En el caso de la lepra, por ejemplo, con este mundo tan agitado, nosotros no nos vemos y no nos reconocemos la piel ni los cambios de la piel y nunca estamos pendientes de las manchitas que nos pueden salir. En la enfermedad de Chagas la gente no se da cuenta que de un tiempo para acá viene cansándose por cualquier cosa, viene agotándose, ya siente a veces palpitaciones. Estas cosas se van perdiendo, se van olvidando por el día a día y hemos aprendido que tenemos que estar muy, muy pendientes de nosotros mismos. También hemos aprendido que la acción del cuidado de enfermería es un pilar fundamental para prevenir las deformidades y las discapacidades que provocan estas enfermedades y para prevenir también que se difundan. La enfermera sigue siendo básica para todo este proceso de cuidado y evitar que la persona se nos discapacite. Una persona con discapacidad a los 30 años va a dejar de trabajar al menos unos 30 años más y va a dejar de ser productiva para el sistema económico de un país. Y eso tiene un valor altísimo, tiene un costo social y económico muy alto para un país. Entonces, dense cuenta ustedes el papel tan importante de las enfermeras en esa lucha. Y nuestras colegas, muchas de las cuales trabajan en atención primaria, se encuentran en una posición ideal para contribuir a minimizar las consecuencias de estas enfermedades y sobre todo para facilitar que las personas afectadas por estas enfermedades olvidadas vivan una vida plena. Miren, una enfermedad de estas generalmente nos corta la vida, nos disminuye la capacidad de vida y nos acaba con la calidad de vida. Y el cuidar en este tipo de contextos de las enfermedades olvidadas supera la capacidad técnica que tengamos para desarrollar acciones y sí exige el desarrollo de una profunda sensibilidad social y un sentido de compromiso hacia el dolor y el sufrimiento del otro. Por eso es un reto también formar a nuestros estudiantes de pregrado en este contexto. Eh, Hoy en día los jóvenes no reconocen fácilmente el dolor y no fácilmente se conmueven con el sufrimiento del otro y ese es un reto que tenemos en la profesión y sobre todo en la enseñanza del cuidado. Y aprendimos que la cura de la enfermedad no es suficiente y que las personas afectadas exigen de hecho una regeneración integral y también exigen unos procesos de reinserción social para los cuales enfermería puede colaborar. No tenemos capacidad suficiente y ahí es donde viene el trabajo interdisciplinario. Y finalmente, durante demasiado tiempo, estas personas con discapacidades han sido invisibles, olvidadas y con mucha frecuencia han experimentado doble discriminación. Y decimos doble, ¿por qué? Porque están enfermas y son pobres. Y eso es un dolor que creo que llevamos como profesión y tenemos también que ayudar a acabar con esa invisibilidad. Y el desafío para enfermería es quebrar esa invisibilidad y esto significa luchar para que estas enfermedades reciban tratamiento oportuno, cuenten con seguimiento y apoyo y vean qué importante, se les incluya en los planes de estudio. Esto no lo debemos dejar para en el futuro, cuando usted ya se haya graduado, porque como son poquitos casos, en este momento necesitamos aprender más patología, más anatomía, más fisiología, pero es que estas enfermedades tienen un componente social, político, económico, que creo que les enseñarían mucho más y volverían mucho más sensibles a nuestros estudiantes. Y una frase con la que quiero dejarlos a ustedes, el camino hacia nuestra libertad es el conocimiento. La educación libera, combate la ignorancia, el prejuicio y la falta de respeto. Y miren lo que nos dijo don Paul Farmer. Cuanto más eficaz es el tratamiento, mayor es la injusticia contra aquellos que no tienen acceso a la atención de salud. Dense cuenta ustedes, estamos tratando con mucho éxito
la diabetes, la hipertensión, enfermedades, entre comillas, como decimos en Colombia, muy elegantes, pero estas enfermedades olvidadas son eso, son olvidadas y sobre todo las personas son personas desatendidas. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que hayamos podido tener un poco de sensibilidad y realmente muchísimas gracias por este espacio y quedo en toda la disponibilidad de responder algún comentario, alguna cosa que ustedes quieran compartir conmigo. Excelente presentación, doctor. Realmente nos ha llegado hasta lo más profundo, no solo del aprendizaje como profesional,